Bueno, Dios les bendiga. Es una bendición estar reunidos otro domingo, ¿verdad? Para seguir buscando del Señor. Y Amén. hoy nos gozamos bastante, ¿verdad? De tener casa llena y sobre todo la presencia de Dios tan linda, ¿verdad? En medio de nosotros. Hemos hablado que cómo el Señor nos ha llevado, ¿verdad? Por diversos lugares. La carpa era nuestro tabernáculo de Moisés, decíamos nosotros. Y ahora este es nuestro aposento alto, ¿verdad? Porque estamos justamente en lo alto y creemos que el derramamiento del Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Va a ser real en nuestras vidas. Y quiero pedirles hoy que me acompañen a Primera de Tesalonicenses 4:1. Y vamos a leer unos versos de algo que el Señor ponía en mi corazón esta mañana. Primera de Tesalonicenses 4:1. Y dice la palabra de Dios: por lo demás, hermanos, dice, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, dice. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, dice. Y vamos a orar. Quiero pedirles que inclinen su rostro ahí donde están y vamos a hacer una oración al Señor esta mañana. Papito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por esta bendición de estar aquí para seguir buscando de ti, aprender de tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú nos hables, que tu palabra venga, Señor, a nuestras vidas para transformarla y que nosotros podamos ser buena tierra para poder llevar mucho fruto. Señor, necesitamos de ti, necesitamos oír tu voz, Señor. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Bendice cada persona, Señor, y disponemos hoy nuestra vida para recibir de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén, Señor, y amén. Fíjense que Cabal pensaba que el Evangelio es una serie de emociones, ¿verdad? La vida en sí es una serie de emociones, ¿verdad? A veces es como una montaña rusa, ¿verdad? Donde hay subidas, hay bajadas, y a veces esas bajadas son de adrenalina, ¿verdad? De ir con la fuerza, pero Dios nos lleva a través de diferentes etapas y diferentes circunstancias, pero al final, cuando podemos concluir en algo en el Evangelio y decir, ¿cómo le pareció el Evangelio? ¿Será que por haber tenido un jalón muy fuerte en bajada se arruinó nuestra experiencia? ¿O el haber estado hasta arriba de la montaña rusa y ver todo el paisaje como vemos desde acá, ¿verdad? Y ver toda la vista, valió la pena para los que les gusta tomar ese tipo de juegos, ¿verdad? Y entonces pensaba que el Evangelio es lo mismo, ¿verdad? El Evangelio vamos a tener diferentes procesos, diferentes etapas que vamos a atravesar, subidas, bajadas, pero las bajadas no hacen menos la experiencia de estar con el Señor. Y entonces cuando empezamos a ver, podemos sentirnos agradecidos, ¿verdad? Con Dios. Porque el Evangelio no es, dice la Biblia, que nosotros lo escogimos a Él. No es que nosotros nos levantamos un día y dijimos, hoy voy a ser santo y me voy a apartar y voy a ir y voy a buscar a Dios. Sino que dice que fue Dios el que tomó la iniciativa y dio a su único Hijo por nosotros para salvarnos. Entonces, nosotros estamos ahora acá, dicen, no por voluntad de hombre, dice, sino por voluntad de Dios. Entonces quiere decir que hay un plan de Dios para nosotros, para nuestras vidas. Cada uno de nosotros tiene un propósito en Dios y cada uno de nosotros tiene un servicio y un agradecimiento a Dios que dar, ¿verdad? Que ofrecer. A veces muchos dicen, es que yo quisiera estar en la alabanza, en el grupo de alabanza para adorar. Pero en nuestro lugar podemos adorar.
David dice que cuidando ovejas, haciendo su trabajo secular, empezaba a tocar su arpa y adoraba al Señor. Entonces, donde estamos, donde Dios nos ha puesto, donde Dios nos ha plantado, ahí nos ha llamado a buscarlo. Ahora vemos que hay un llamado de Dios, hay una misericordia de Dios, y cuando llegamos a Él, nos sentimos tan contentos, ¿verdad? Yo no sé cómo fue el proceso de conversión de cada uno de ustedes, pero yo recuerdo cuando acepté al Señor, que estaba en la iglesia de mi abuelito, la iglesia donde él asistía, y había una campaña, y de pronto el que estaba predicando empieza a hacer el llamado, y yo sentía en mi corazón algo, yo quería pasar a aceptar a Jesús, pero era una lucha, tenía vergüenza al mismo tiempo. Pero llegó un punto en el que el que estaba predicando dijo, este es el último llamado. Y cuando dijo así, el último llamado, yo brinqué casi de mi lugar y empecé a caminar hacia el frente. Pero cuando iba caminando hacia el frente, empecé a sentir algo dentro de mí, que empecé a llorar. Y yo no sabía qué era lo que me estaba pasando, porque nunca había experimentado eso de llorar en la presencia de Dios. Y yo decía, ay, no solo que no tenía vergüenza de pasar y ahora más llorando, ¿verdad? Pero era algo que me estaba tocando, y es cuando Dios toca nuestras vidas, ¿verdad? Entonces recuerdo que para mí fue transformador, fue como agarrar un calcetín y darle vuelta y decir, ay, ahora somos nuevas criaturas, ¿verdad? Hemos nacido y de nuevo, dice la Biblia, y hemos pasado de muerte a vida, dice. Y yo me sentía algo rico, tan especial. Sentía que antes era un hijo algo desobediente, mal portado, un poquito. Y de pronto sentía que Dios estaba haciendo un cambio en mi vida, ¿verdad? Algo había venido a impactar y a transformar mi ser. Y cuando habla la Biblia de ese primer amor, ¿verdad? Que dice, que le habla a la iglesia de Efesios en Apocalipsis y le dice, tengo contra ti que has dejado, dice, tu primer amor. Se refiere a que cuando llegamos al Señor y estamos en ese primer amor, ¿verdad? Dice, ¿dónde hay culto? ¿A qué hora hay servicio? ¿Va a haber vigilia? Yo me apunto, ayuno, ahí voy, oración, también estoy. ¿Por qué? Porque hay un anhelo, ¿verdad? Como cuando habla el libro de Cantares y está hablando la amada y dice, amado, dime dónde apacientas tus rebaños, dime dónde vas a estar para que te busque, así pueda encontrarte. Entonces hay un anhelo, ¿verdad? Hay un enamorar, y entramos en ese mover del Señor y en ese mover del Espíritu Santo de Dios que ha venido, dice, a marcar nuestras vidas, y se siente algo especial, ¿verdad? Y como dice la Biblia, de la abundancia del corazón habla la boca, dice. Y entonces, como dentro de nuestro corazón abunda ese amor y ese perdón del Señor, nosotros estamos, es que viera que ahora estoy asistiendo a la iglesia, viera que Dios me ha tocado, y empezamos, y la gente nos ve y dice, ¿qué le pasó, verdad? Porque se transformó en Dios a través del Espíritu Santo. Sin embargo, cuando empezamos a avanzar, y eso era también lo que yo les mencionaba, de los altos y los bajos, empezamos a veces a enfrentarnos a ciertas cosas que pueden desanimarnos, ¿verdad? O desilusionarnos en el camino. Hemos hablado a veces que pueden venir dificultades. La Biblia habla en la parábola del sembrador, ¿verdad? Que dice que los afanes del mundo y las riquezas, las pruebas, vienen y ahogan la semilla, ahogan la palabra. Pero también muchas veces, y yo lo he visto mucho, nos encontramos con personas que dicen, mira, ya no te he visto en la iglesia, ¿qué pasó? ¿Cómo has estado? Sí, algunos que son educados dicen, sí, es que fíjate que ahí he estado atrasado. Pero cuando se encuentran con alguien que pueden abrir su corazón con total confianza,
Quizá van a hablar y van a decir, no, mira, es que para ir ahí donde fulano, donde sultano, y empiezan a hablar de otras personas, que somos nosotros, ¿verdad? Los que estamos adentro. Dicen, no, para ser cristiano, así como él, yo lo he oído muchas veces, lo he oído en personas, dice, para ser así como él, mejor en el mundo, está mejor la gente, no le hace mal al prójimo, hace buenas obras, y empiezan a hablar. Y muchas veces yo he dicho, es cierto, ¿verdad? Y a veces me he preguntado, yo digo, se vuelve una lucha, porque muchas veces cuando queremos acercarnos más a Dios, o cuando empezamos a servir y decimos, no, Señor, ahora sí, voy a empezar. Tal vez estábamos allí en el mundo y todos los domingos agarrábamos para un partido de fútbol, o a ver la Champions, o no sé, pero, y estaba bien, una persona correcta, educada, y ahora viene y dice, bueno, voy a buscar a Dios, me voy a acercar el domingo, en lugar de ir al fútbol y estar viendo todo esto, y resulta que ahora que quiere acercarse a Dios, empiezan a surgir tentaciones de parte del enemigo, empiezan a surgir, empieza, como decía un pastor, ¿verdad? El enemigo dice que viene y ofrece fama, dama y lana, decía, ¿verdad? Porque miren qué tremendo, la fama destruye, ¿verdad? Alguien con fama, si no lo sabe manejar, se puede inflar su corazón, como pasó con Herodes en el Nuevo Testamento, ¿verdad? En el libro de los Hechos, que todo el pueblo empieza a gritar, voz de Dios y no de hombre, y todos lo aclamaban. Y él sacó pecho, yo me imagino que, ya lo sabía, ¿verdad? Algo así, y así soy yo, ¿verdad? Así, tan bueno. Y dice la palabra que en ese rato cayó engusanado, dice. La fama lo destruyó. Para otros es la lana, ¿verdad? El dinero, porque así le llaman también popularmente al dinero, ¿verdad? El mismo Jesús, ¿verdad? Fue tentado y le dijeron, todo esto te daré. Y dice que lo llevó a un lugar alto y le mostró todos los reinos del mundo. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Y él en ayuno, no había comido, no tenía recursos para empezar el ministerio. Fíjense cuántas cosas. Él pudo haber pensado, tal vez Dios me está enviando estos recursos para iniciar el evangelio. Pero ¿a qué costo? Que era adorar al enemigo, ¿verdad? Haz que estas piedras se conviertan en pan. Y entonces pueden venir o van a venir en algún momento esas tentaciones también a nuestra vida. Y entonces la Biblia nos llama, dice, a resistir al diablo. Y en un pasaje dice, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Pero quiere decir que nos va a tocar hacerle resistencia en algún momento, ¿verdad? Porque nosotros, yo me imagino a Jesús, y con todo el respeto, pero yo me imagino así, hasta se le hacía agua a la boca. Haz que las piedras se conviertan en pan. No sé si a ustedes les ha pasado, pero a veces es de noche, yo no he cenado, ¿verdad? Y estoy viendo ahí redes sociales, y de pronto me aparecen unos videos de que chille, y vamos a hacer aquí y vamos a hacer aquí no sé qué comida y no sé qué más. Y uno se le hace agua a la boca, ¿verdad? Y uno dice, qué rico, le da hambre. Entonces, eso habla acerca de una necesidad tal vez humana, ¿verdad? Que es el alimento. Pero así pueden haber muchas necesidades más a las cuales el enemigo va a venir. Entonces, muchas veces a poner esa tentación, ¿verdad? Y a decir, di a las piedras que se conviertan en pan. Si tienes necesidad, yo te doy todos estos reinos, pero solo dame tu adoración. Y entonces uno empieza ahí con aquella lucha, ¿verdad? Yo me imagino a Jesús como hombre, porque dice que él fue tentado en todo como hombre. Y tal vez no hablemos de Jesús, voy a hablar de mi persona en ese lugar. Yo hubiera estado, que las piedras se conviertan en pan. Sí, ¿verdad?
Sí, ya me imaginé así, un panito de esos como los de Bélica de aquí cerca, con jamoncito y vaya la publicidad, ¿verdad? O un hot dog de estos, y empieza uno a imaginárselo, y solo de imaginarse se le hace agua a la boca, ¿verdad? Pero entonces luego viene un sentir de parte de Dios dentro de nosotros que dice, bueno, el pan no está mal en sí. Lo malo en sí está la forma en que se está obteniendo y la forma en que se está dando. Porque fíjense que nosotros en la Biblia, y a mí me gusta mucho eso, vemos vemos a un Abraham que sale de su tierra, dice, en su parentela, y pasa necesidad. Dice que tiene que descender a Egipto, porque había escasez en su tierra, había escasez en Canaán. Y entonces él va en busca de la provisión material, pero cuando vemos más adelante, casi en el final de su vida, dice la Biblia que Abraham no dice que era rico, dice, sino que era muy rico, dice. Entonces, de ahí podemos partir y decir, entonces no es malo, o sea, tener bendición de Dios material. Lo malo es cómo la vamos a obtener, ¿verdad? Porque en el caso de Jesús le estaba diciendo, todo esto te daré si postrado me adorares. Como diciéndole, ¿para qué vas a ir a la cruz? ¿Para qué vas a padecer? ¿Para qué vas a padecer, perdón? Te ahorro todo el camino. Te ahorro todos los pasos y te lo doy ya. Y entonces, en esa lucha, uno muchas veces está así, no, Señor, no quiero ver las riquezas de este mundo, no quiero ver, pero esa corona y esos diamantes y esas joyas preciosas. Y entonces, porque humanamente, en nuestra naturaleza, no podemos ocultar, como lo que yo les contaba, ¿verdad? Que cuando abrimos redes sociales y no hemos cenado y decimos, nadie va a decir, no, yo soy fuerte y no tengo hambre, ¿verdad? No, nos da hambre, se nos antoja la comida que vemos. Pero entonces, si no está en lo correcto de Dios, ¿verdad? Si no está en el orden de Dios, como lo que le pasa a Jesús, entonces dice la Biblia, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Y entonces empiezan a venir un montón de pensamientos, ¿verdad? Pueden venir un montón de pensamientos a nuestra vida. Y entonces viene el punto donde nos toca a nosotros decidir y decir, bueno, en realidad Abraham fue muy rico y las riquezas no tienen en sí malo. Lo malo es el amor a las riquezas, dice. Pero la forma en que me lo estás ofreciendo, si postrado te adorare, eso es lo malo. Y entonces Jesús lo que hizo fue resistirlo, dice. Y dice la Biblia que el enemigo se apartó de él durante un tiempo, dice. Y así nos pasa en nuestra vida, ¿verdad? Por eso esos altibajos que hablábamos no solamente se refieren a que a veces estamos en escasez o a veces estamos en abundancia, como decía el apóstol Pablo, sino que a veces estamos campeones en la iglesia, ¿verdad? Hablando lenguas, reprendiendo demonios en ayuno y oración, y otras veces estamos bien carnales, o tal vez no bien carnales, pero un poco más susceptibles, ¿verdad? No, tal vez, no digamos carnales, ¿verdad? Porque, sino con menos fuego del Espíritu Santo que en otras ocasiones. Pero dice la Biblia, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Ahora bien, lamentablemente, y aquí vengo a la parte de lamento, ¿verdad? Como es una decisión personal, una decisión propia, ¿verdad? En la cual nosotros elegimos. Porque Dios nos muestra el camino y nos entrena y nos hace pasar por muchas cosas. Pero la decisión final es nuestra. Fíjense que, por ejemplo, he estado recordando mucho cuando estuve en las reservas militares, ¿verdad? O cuando estudié en el hall, que hay muchas cosas que pasan ahí
por ejemplo, de entrenamiento, de cosas. Uno dice, es que estos no me quieren porque aquí me tienen haciendo despechadas o me tienen corriendo en el campo. Pero, por ejemplo, en mi caso, que me tocó estar en las reservas militares, cuando aún no se había firmado la paz, cuando todavía había guerrilla y habían posibilidades de que lo mandaran a llamar a uno en el momento no entendía los entrenamientos, no entendía, uno lo tomaba como castigo. A tierra, firmes, 20 vueltas al campo, 30 despechadas, 20 barras, y uno lo consideraba un castigo, ¿verdad? Uno decía, estos como caen de mal, aquí lo tienen a uno sufriendo. Pero después uno entendía que ese entrenamiento hacía que para los que les tocaba ir al frente a pelear, al momento de estar en un combate, al momento de estar huyendo de la montaña del enemigo, gracias a esas despechadas, a esas vueltas al campo, a ese entrenamiento, iban a tener la capacidad física para poder huir y salir adelante. Y entonces yo miraba que con los mandamientos de Dios es lo mismo, ¿verdad? Porque aquí veíamos, y me gusta mucho, porque el apóstol Pablo le está hablando a la iglesia y dice, miren, hermanos, os rogamos, dice. Y eso me encanta, ¿por qué? Porque el apóstol Pablo dice, yo me imagino como cuando un padre le habla a un hijo, ¿verdad? Miren, es por su bien, ¿verdad? Miren, no, o sea, yo, por ejemplo, con el estudio, ¿verdad? Miren, estudien. Es por su bien, si los que van a ser beneficiados son ustedes, ¿verdad? Tener su carrera, tener su profesión, tener sus estudios les va a ayudar a salir adelante. Pero la decisión es personal al final, ¿verdad? Algunos deciden ir a estudiar, otros deciden ir a parrandear, ¿verdad? Yo me recuerdo que en la universidad así era, ¿verdad? Muchos los viernes, hoy es sábado chiquito, decían, y se reunían todos y se iban de fiesta y después no rendían en los estudios. Pero entonces no es una obligación, porque el Señor no nos obliga, sino que el Señor nos invita, ¿verdad? Como mostrándonos, como diciendo, ¿por qué me tienes aquí haciendo barras o despechadas? Ahorita no lo entiendes, pero es por tu bien. Después te vas a dar cuenta que el beneficio era para ti, porque Dios sigue siendo Dios, ¿verdad? Como el ejemplo que yo les ponía con los hijos, ¿verdad? Miren, si ustedes estudian, si no estudian, quien va a ser más beneficiado son ellos, ¿verdad? Y entonces le habla el apóstol Pablo y les dice, os rogamos, dice, y os exhortamos, dice. Y a mí me gusta mucho eso, porque Dios ruega, pero también exhorta. Estás constantemente enviando una palabra de exhortación, donde a veces se siente como un regaño. Fíjense que mi esposa, por ejemplo, miren, ella tiene como ese don de exhortar. Y nos exhorta a todos. A todos nos toca pasar a veces por esa exhortación. Y no siempre nos cae bien, se lo digo sinceramente. A veces nos molesta ciertas exhortaciones, ¿verdad? Pero después, cuando empezamos a analizar las exhortaciones, decimos, no, pues la verdad que sí tiene razón, ¿verdad? La verdad que el beneficio va a ser para uno mismo. Y entonces cuando habla aquí el apóstol Pablo de esta exhortación, es que a veces con amor Dios nos va a venir y, qué feo me habló el Señor. Ay, pero es mejor que te hable feo a que te vayas a estrellar la cara por hacer las cosas mal. Entonces aún los regaños de Dios, ¿verdad? Aún las exhortaciones de Dios son misericordia, ¿verdad? Son una bendición de parte nuestra. Y entonces el apóstol Pablo dice, os exhortamos que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más.
Y eso me impresionó. Porque hace unos días estábamos estudiando, donde dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Quiere decir que los pies son los que están en contacto con el mundo. Cuando llega Moisés delante de la zarza, le dice, quítate los zapatos o las sandalias, porque el lugar donde estás santo es. Habla de nuestro caminar, los pies, ¿verdad? La forma en cómo nos conducimos, cómo caminamos. Y la Biblia dice, cuán hermosos son los pies, como diciendo, el caminar de los que anuncian las buenas nuevas del Señor debe ser recto, íntegro, intachable. Porque aquí viene el apóstol Pablo y les dice, de la manera, dice, que aprendisteis de nosotros, dice, cómo conviene conduciros, así abundéis más y más. Quiere decir que la iglesia de Tesalonicenses ya estaba abundando en ese caminar, o ya estaba en ese caminar, pero como cuando alguien, yo he visto a la gente que entrena, ¿verdad? Sobre todo ahora que se ha puesto de moda el CrossFit, ¿verdad? ¿Y cuánto haces? Hago tanto. Y pues seguí dándole, mira, yo ya voy por no sé qué. Se exhortan, se motivan a dar más, a tener un mejor rendimiento para algo que es temporal, ¿verdad? O pasajero. ¿Cuánto más para lo que es de Dios? Pero lo que ha pasado hoy en día, y lo digo con todo temor y temblor, porque ¿saben por qué? Porque nosotros estamos en el mismo lugar, en el mismo estuche, como decía un pastor, y con las mismas dificultades. Pero lo que ha pasado es que muchos no tienen un buen caminar. Y entonces, a mí me gustó algo que compartíamos con Francisco la semana pasada, creo que es. Y él nos decía, el sentir que Dios nos ha dado, decía él, es de que ¿cómo le puede exigir uno algo a los hijos sin poner uno el ejemplo? ¿Verdad? Hijo, deje el cigarro, eso le va a hacer daño. Y ahí contaminando los pulmones, ¿verdad? ¿Qué ejemplo va a ser? Sí, así como usted, papá. Por eso el apóstol Pablo dice, miren, nosotros mismos nos estamos poniendo de ejemplo. Y en otro lugar dice el apóstol Pablo, imítenme a mí, dice. A mí me gusta mucho eso, porque yo digo, bueno, ahorita quizás no ahí tratando de llegarle a ese nivel, ¿verdad? Porque dice el apóstol Pablo, imítenme a mí, dice. ¿Cómo no, verdad? Pero luego agrega y dice, en lo que yo imito a Cristo. Él mismo se está poniendo como ejemplo, ¿verdad? Y yo recuerdo, otra vez hablando del ejército, ¿verdad? Que los mejores instructores, los mejores superiores, eran aquellos que enseñaban con el ejemplo. Tenían un grado de autoridad, que uno los respetaba, los admiraba. Ahora estuve hace poco en el aniversario del hall y me voy encontrando a uno de los sargentos que era de los más duros para nosotros, pero también era de los más nítidos, siempre bien vestido, su uniforme impecable, sus insignias bien pulidas, hasta la forma en que se paraba, el lustre, pero brillaba. Y entonces, si esa persona venía y le decía a uno, mire su lustre, uno miraba el de él y decía, sí, perdone mi sargento. Y eso es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo, ¿verdad? Dice, él está poniéndose como ejemplo. Y entonces eso nos habla que en nuestro caminar cristiano, nosotros estamos siendo ejemplo para otros. Como decía aquel canto de Dani Berríos, ¿verdad? Señor, yo quiero ser como tú, porque él, dice, mi hijo, quiere ser como yo. Miren qué tremendo. Porque entonces, muchas veces, el ejemplo que podemos dar o que podemos transmitir y podría sembrar algo negativo en nuestros hijos. Y miren el verso 2. Porque ya sabéis, dice, qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, dice. Pues esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, dice. Y eso me gustó mucho.
Porque ahí entramos a un punto un poco, que ha sido un poco complicado en el Evangelio. Porque muchas veces hemos vivido un evangelio de extremos, ¿verdad? Un evangelio no vivido, sino que hemos visto, mejor dicho, ¿verdad? Porque por un lado vemos a veces un evangelio de libertinaje, ¿verdad? Donde, no se preocupe, vamos a ir a evangelizar a la disco, denle con confianza, ¿verdad? Y después ahí, cuando yo estaba en el grupo de jóvenes, ¿verdad? Me recuerdo que nosotros por molestábamos a las demás personas. Es que fuimos a evangelizar Yo nunca fui a una disco, pero hacíamos esa broma, ¿verdad? Y decíamos, es que fuimos a evangelizar a la disco. Mentira, se iban a parrandear a la disco, ¿verdad? Pero por un lado puede haber mucho libertinaje, ¿verdad? Mucha libertad, incluso hubo un movimiento que hablaba de la gracia, y no, que miren, que la gracia de Dios. Y el mismo apóstol lo habla y dice que Dios ha derramado una gracia sobreabundante sobre nosotros. Pero pone un equilibrio, dice, solo que no toméis la gracia como pretexto para la carne, dice, para el pecado. Entonces quiere decir que van a haber muchas cosas que nos van a prohibir, que nos van a, tal vez no prohibir, sino que nos van a decir, mire, no haga eso, mire, condúzcase de esta forma. No por mal, sino que el bien va a ser para nosotros. Y el otro extremo, que también lo hemos visto, de un legalismo exagerado, que dice la Biblia en otro pasaje, que imponen cargas, dice, que ni ellos mismos pueden llevar. ¿Cómo no, verdad? A diferencia del apóstol Pablo, ¿verdad? El apóstol Pablo decía, miren, así lo que han aprendido de mí, imiten a mí en lo que yo imito a Cristo. Yo me pongo de ejemplo para ustedes de cómo debe ser el caminar cristiano. Este grupo no lo hacía de esa forma. Este grupo decía, esa falda está muy corta, la falda tiene que ir pero hasta arrastrándose en el piso. Son legalismos. Las hermanas tienen que venir con cuello de tortuga, no tienen que mostrar nada, ¿verdad? Manga larga, cuello de tortuga, ay de usted si se pinta o se maquilla, ¿verdad? Son legalismos, ¿verdad? Son legalismos que dice la Biblia que ya no son normas de Dios, sino que son normas de los hombres. Y entonces esos dos extremos, tanto el legalismo, porque dice la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y cuando nosotros vemos la palabra santificación, santo dice, es apartado para. Y el apóstol Pablo pone un ejemplo. Cuando alguien se aparta para algo, fíjense que por ejemplo los deportistas dicen, es que yo quiero ir a las Olimpiadas, participar y ganar. Entonces él se santifica para su deporte, porque se aparta de vicios, se aparta de muchas cosas, se aparta de comidas. Dice, ay, esos chicharrones, pero eso, me tengo que apartar de esos chicharrones porque ya no voy a rendir en el deporte que estoy practicando. Y pone el apóstol Pablo en Timoteo, no solo el deporte, sino habla también del ejército. Estaba viendo ahora con eso de las modas de los grupos de K-pop, ¿verdad? De música coreana. Y estaba viendo que dice que someten a las personas de los grupos a dietas rigurosas. Tienen una dieta especial, solo van a comer esto, no pueden comer aquello, para mantenerse en línea, si pudiéramos decir así, y hacer todas las coreografías que salen haciendo ahí en sus presentaciones. Ahora, miren qué interesante, que el apóstol Pablo dice, estos deportistas corren por una corona corruptible, dice. ¿Cuánto más nosotros por una corona que es incorruptible, dice? Y entonces viene Dios, dice, viene y nos habla, dice, la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Y qué significa eso? Significa
que, ay, pero y vos, vos Maradona, ¿verdad? O piensen, o Messi, o cualquier deportista, Cristiano Ronaldo, ay, vos decís que los chicharrones son malos, y que aquí y que allá. Le escribe el apóstol Pablo a Timoteo y le dice, si alguno se limpia de estas cosas, dice, será un vaso de honra. Dice, Señor, úsame, envíame a las naciones, levántame, conságrate. Empieza por ahí. Porque dice que, otra vez, ¿verdad? Lo que dice ese pasaje, donde le escribe Pablo a Timoteo, si alguno, dice, se limpia de estas cosas, será un vaso de honra. Yo lo veo con estos jóvenes que para mí son bien estudiosos. Y yo los veo, digo, ¿de cuántas cosas no se privaron en algún momento para dedicar al estudio? Noches de desvelo, mañanas de madrugar, dejar tu casa, por ejemplo, venir a vivir solo, vivir en un lugar de pensionado. Miren cómo son sacrificios. ¡Ay, qué sufrido, ¿verdad? Me estoy sacrificando. No, es un esfuerzo el que se está haciendo para después que obtener un galardón, obtener un beneficio de parte de Dios, ¿verdad? Pero muchas veces nosotros queremos obtener los beneficios, ¿verdad? Quiero ser un vaso de honra. Pero no me quiero consagrar. No se puede. Tiene que estar primero lo anterior, ¿verdad? Entonces viene el Señor y dice, la voluntad de Él es que nos santifiquemos, que así como los deportistas se apartan, que así como el ejército, la gente del ejército se aparta, eso es santificarse, apartado para poder dar lo mejor en lo que está presentándose, ¿verdad? Y entonces después, cuando ya están las medallas, ¿verdad? Cuando están como los podios, ¿verdad? De Fórmula 1, eso llevó un esfuerzo y un sacrificio de parte nuestra. Pero, y luego agrega, y bueno, luego sigue acá hablando, ¿verdad? Y habla de algunos pecados. Por ejemplo, habla de los pecados sexuales, habla de concupiscencia, dice, y habla de no agraviar al hermano. Pero el verso 7 dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, dice, sino a santificación. Ahora, ¿qué será inmundicia? Porque se recuerdan que la Biblia habla y menciona, habla de espíritus inmundos, dice. Y yo me imagino, cuando habla de inmundicia, me imagino algo sucio, algo como aquellas impuro, ¿verdad? Como las películas esas del Señor de los Anillos, donde salen aquellos orcos que parece que estuvieran en el abismo, ¿verdad? Todo sucio. Y entonces dice, Dios no nos ha llamado a eso, sino que nos ha llamado a santificación. Y lo vuelve a repetir. Y lo vuelve a repetir como cuando el Señor le habla a Josué, ¿verdad? Y le dice, esfuérzate, sé valiente, yo estoy contigo. Y se lo repite varias veces, porque lo que estaba por venir, lo que venía a continuación, que era la conquista de la tierra prometida, requería que él fuera valiente, que él estuviera fuerte. Y entonces ahora acá, ¿por qué llama el Señor a santificación? Porque en otro pasaje dice que Él se ha propuesto presentarse a la iglesia, dice, como una novia, dice, pura, sin mancha, dice. Entonces ahora nosotros somos la novia de Cristo, la iglesia de Cristo. Y viene el Señor y dice, voy a presentarla en el universo. Y cuando habla de las bodas del Cordero, ¿verdad? Yo quiero que vean a esa novia, ¿verdad? Presentada. Así dice que el que desecha esto, no desecha a hombre, dice, sino a Dios, que también nos dio de su Espíritu Santo, dice.
Entonces hablábamos que por un lado hay mandamientos de hombre, ¿verdad?, que pueden venir a imponer cargas. Y por otro lado también hay libertinaje de hombre. Pero el Señor viene y nos quiere poner en un punto intermedio, en un punto de equilibrio, donde concluye el apóstol Pablo y dice, el que desecha esto, no desecha a hombre, sino que desecha a Dios, quien también nos dio el Espíritu Santo. Y entonces aquí, y con esto quiero ir concluyendo el día de hoy, que la clave entonces para poder caminar y para poder vivir en esa libertad que el Señor nos ha dado, porque dice el Señor, todo me es lícito, mas no todo me conviene. O sea que, mire, puedo comer chicharrones, mire, de que puede, son sabrosos, pero ya no va a rendir en el campo de fútbol de la misma forma. Entonces a usted no le conviene, mejor no coma chicharrones. Entonces viene el Señor y pone ese equilibrio, ¿verdad? Tan lindo, pero por eso es que también nos llama muchas veces a no juzgar a los otros. Pero yo vi que aquel estaba comiendo chicharrones, pero él no es estrella de la liga, él es uno más del campo que sale ahí, que ni le prestan atención, ni juega un papel importante, se pasa media temporada en la banca. Entonces, ¿qué quieres ser? ¿Quieres estar en la banca o quieres estar en el campo, verdad? Pero entonces, ¿quién va a poner en nosotros o quién nos va a guiar? Y viene el Señor Jesús y dice, cuando venga el Espíritu de verdad, dice, Él los guiará a toda la verdad. Yo a veces digo, ay Señor, digo yo, a mí esto no me parece, digo yo. Pero si tu Espíritu Santo no redarguye a las personas, ¿por qué voy a ir yo, digo yo, a decir, mire, ¿por qué está haciendo eso? ¿Por qué está, no sé, cualquier cosa? Que eso sería legalizar, ¿verdad? Sería imponer algo. Si el Espíritu Santo no le redarguye, si el Espíritu Santo no pone dentro de la persona, ¿por qué vamos a ir nosotros a imponerle? Pero entonces esto requiere una sensibilidad al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo nos habla, pero también dice la Biblia que muchas veces nosotros podemos hacer caso omiso al Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo es como, lo hemos mencionado muchas veces, como un semáforo, ¿verdad? Que nos pone amarillo, como dice precaución, va bajando velocidad, no te pases tan rápido porque puedes pasar en rojo, y el rojo es ya no pasar, ¿verdad? Pero nosotros decimos, aquí yo hago como yo quiero y no me importa y me voy. Fíjense que incluso muchas veces, como dice la Biblia en Proverbios, ¿verdad?, que la rebelión, dice, está pegada al corazón del muchacho, dice. Así dice la Biblia. ¿Y qué significa la rebelión? La rebelión es lo que pasa en el mundo. Miren, no hay que hacer esto. Pues yo lo hago, porque soy rebelde. ¿Verdad? Hasta como decía aquella canción, ¿verdad?, de un grupo bien famoso, eso es la rebelión. Entonces nosotros podríamos rebelarnos en contra del Espíritu Santo, y por eso habla el apóstol Pablo y dice, y no contristéis, dice, al Espíritu Santo, dice, con el cual fuisteis sellados, dice. Entonces quiere decir que el Señor vino y nos puso un sello, y dice, por eso el Señor conoce a los que son suyos, por medio del Espíritu Santo. Pero ahora nosotros, con ese Espíritu Santo, podríamos obedecerlo o podríamos contristarlo, ¿verdad? Y entonces, contristar al Espíritu Santo, decía, hijo, mira, no te vayas por ese camino. Aquí yo mando, es mi cuerpo, es mi... Y ahora que está de moda. E irlos y pasar, ¿verdad?, por donde el Espíritu Santo nos está diciendo que no lo hagamos. Y entonces, ¿qué va a hacer el Espíritu Santo? Se va a contristar. Como lo que yo les comentaba, ¿verdad?, que a veces hay personas que nos exhortan.
Pero a veces cuando no prestamos atención a las exhortaciones, llega un momento en que la persona puede decir, bueno, yo ya cumplí. Si no quiere, pues ahí, Señor, tú sabrás qué harás. Pero qué tristeza sería que el Espíritu Santo dijera eso acerca de nosotros, ¿verdad? Decir, no, ya le hablé y no quiere, voy a esperar que vuelva de la posilga, como le pasó al hijo pródigo. Que Dios tenga misericordia de nosotros, ¿verdad? Y nos guarde para que no suceda esto en nosotros. Entonces, lo que Dios quiere es que nos apartemos del mal, que seamos ejemplo a los demás, porque hoy muchos se están apartando, ¿verdad? Por el ejemplo que les damos, o por el ejemplo que les podemos dar. Por eso le digo al Señor, Señor, ten misericordia, le digo. Yo le hablo al Señor por mí, ¿verdad? Le digo, Señor, ten misericordia de mí, sobre todo en mi vida, porque como decía el apóstol Pablo, yo de esta manera corro, dice, golpeo mi cuerpo, dice, lo pongo en servidumbre, dice, no sea que habiendo sido heraldo para otros, dice, venga a ser descalificado. Y cuando a veces uno piensa y uno dice, no hombre, ¿cómo va a ser? Yo lo creería del hermanito, aquel que es bien carnal, pero el apóstol Pablo no. Pero el apóstol Pablo decía, él reconocía que él podía ser descalificado. Y yo a veces cuando veo mi vida, yo digo, Señor, ten misericordia, porque yo podría ser descalificado. Y por eso el Señor nos habla, y hoy sí concluyo con esto, que en medio de nuestras dificultades, ¿verdad? En medio de nuestras luchas, en medio de eso de que, ¿será o no será, Señor? Ayúdame a resistir estos chicharrones. ¿Verdad? Viene el Señor y nos habla y nos dice, acerquémonos, dice, confiadamente ante el trono de la gracia para encontrar el oportuno socorro, dice. Y el oportuno socorro es obtener la salvación, obtener la liberación antes de que lo malo nos alcance, ¿verdad? Antes de que lo malo pase en nosotros. Y hablábamos ayer con mi mamá, por ejemplo, que salimos, yo digo, pongámonos el cinturón, decía, porque yo muchas veces no me ponía el cinturón por un tramo, no todo el tramo, pero salía y como hasta los 10 minutos me ponía el cinturón. Pero le decía yo, el año pasado murió una amiga por no llevar cinturón. Entonces, acercarnos oportunamente es ahora. Para ella ya no sería oportuno, porque triste, lamentablemente, ya partió con el Señor, ya se fue, se accidentó su carro, no llevaba cinturón, falleció lamentablemente. Pero ahí ya no es oportuno socorro. Pero el oportuno socorro es antes de que pase. Y entonces hoy el Señor y concluimos con esto, nos habla y nos dice, Él nos conoce, ¿verdad? Conoce nuestra vida, conoce muchas veces lo que nosotros anhelamos, lo que hay en nuestro corazón, pero también sabe lo que muchas veces el enemigo nos ofrece, ¿verdad? Fuera de su voluntad o fuera del tiempo. Y entonces Él nos dice, acerquémonos confiadamente, dice. Confiadamente es que cuando alguien dice, ay, fíjate que necesito ver quién me presta un ticket porque pinché llanta y no puedo levantar mi carro. Decirle a fulano, ay no, él no, porque él es bien enojado y primero me va a empezar a regañar que por qué no tengo ticket, que no sé qué. Y entonces no nos acercamos con confianza, ¿verdad? Pero dice la Biblia que Dios no es así, sino que Dios dice que no tenemos un sumo sacerdote
que no pueda compadecerse, dice, de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, pero permaneció sin pecado. Y por eso Él nos entiende, dice, nos comprende. Él no llegamos delante del Señor y nos dice, ¿verdad que sí? Que no. No, sino que Él dice, Él nos entiende, nos da la fuerza y nos ayuda para salir adelante. Y por medio de su Espíritu Santo, Él nos va a guiar a todo. Quiero pedirles que inclinen su rostro en esta mañana. Ya hemos finalizado ya. Pero quiero que allí, en su lugar, presentemos hoy nuestras vidas, ¿verdad? Y le digamos, Señor, yo quiero ser apartado para ti. Quiero santificarme para ti, porque tú vienes por una novia, por una esposa sin mancha, dice, sin arruga. Y nosotros, Señor, anhelamos ser de ellos. Si otros hacen cosas que no te agradan, nosotros no queremos hacerlo. Queremos hacer lo que te agrada a ti. Queremos estar cerca de ti porque te necesitamos, porque sin ti nada somos, porque apartados de ti nada podemos hacer, Señor. Y sabemos que tú no eres un Dios que nos condena, no eres un Dios que nos acusa, no eres un Dios que nos impone cargas imposibles o legalismos, sino que nos has llamado a libertad, pero una libertad en la cual no sea libertinaje, sino que sea, Señor, agradable para ti nuestras vidas, papito lindo. Señor, que así como exhortamos a otros, podamos recibir también, Señor, la exhortación de parte tuya para nuestra vida, porque también la necesitamos, Señor amado, y que podamos acercarnos confiadamente, Señor, ante el trono de tu gracia, papito lindo. Te damos gracias esta mañana. Por favor, mira cada vida, Señor, cada corazón, papito lindo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor amado. Hoy nos presentamos delante de ti, danos la fuerza para seguir caminando y que esa vida abundante, Señor, que tú dijiste, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, se manifieste en nuestras vidas. Te lo pedimos y te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor amado, en el nombre de Jesús. Gracias, papito. Amén y amén.